Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en que estén viendo el video. Mi nombre es Malena Brescia, soy ayudante de la Cátedra 1 de Farmacología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y hoy vamos a estar conversando acerca de la farmacología de la glándula tiroides. Los objetivos de esta clase son repasar la fisiología de la glándula tiroides, entender la fisiopatología del hipotiroidismo y del hipertiroidismo, conocer las alternativas terapéuticas que se aplican para el hipotiroidismo y para el hipertiroidismo y por último, describir el mecanismo de acción, las acciones farmacológicas, la farmacocinética, las interacciones, las reacciones adversas y las contraindicaciones de los diferentes grupos farmacológicos en cuestión. Bueno, vamos a comenzar entonces con un repaso de la fisiología de la glándula tiroides. Como ustedes ya saben, la glándula tiroides secreta dos hormonas, que son la tiroxina o tetraiodotironina, más conocida como T4, y la triiodotironina, más conocida como T3, que derivan de la tirosina y contienen 4 y 3 átomos de yodo respectivamente. Para entender cómo es que la glándula secreta estas hormonas, vamos a repasar un poco el proceso de biosíntesis de las mismas. El yodo ingerido con los alimentos llega a la circulación sanguínea en forma de ion ioduro. Y en la membrana de las células tiroideas hay una proteína específica denominada NIS, que en la diapositiva la vemos de color naranja, que es capaz de transportar el ion ioduro activamente al interior celular, de la célula folicular, donde va a alcanzar una concentración más de 30 veces superior a la de la sangre. Este proceso lo vamos a denominar captación del ioduro. Ahora bien, el transporte de yodo desde la célula folicular al coloide es facilitado por el transportador apical pendrina, que en la diapositiva lo vemos de color verde. ¿Qué pasa? Por acción de la peroxidasa tiroidea, que utiliza peróxido de hidrógeno como oxidante, se va a oxidar el yodo y este se va a unir a los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Este mecanismo se denomina organificación del yodo, dando lugar a residuos de monoyodotirosina, MIT, y diyodotirosina, TIT, ¿sí? El acoplamiento de dos residuos de DIT va a formar a T4, mientras que la unión de un residuo MIT y otro DIT va a dar lugar a T3. Entonces acá tenemos los mecanismos de oxidación, iodación y acoplamiento. Debido a que T4 y T3 se sintetizan y almacenan dentro de la tiroglobulina, la proteólisis va a jugar un rol importante en el proceso de secreción. Entonces, la tiroglobulina se va a unir a su receptor y va a penetrar en la célula folicular, donde va a ser degradada por las proteasas lisosomales, de forma que MIT y DIT se van a desiodar y van a volver al coloide tiroideo. Mientras que se van a liberar T4 y T3 a la sangre, en una proporción 4:1, es decir, T4 en mayor proporción a T3. Ahora bien, la T4 va a ser desiodada en los tejidos periféricos, fundamentalmente en el hígado, convirtiéndose sobre todo en T3, que va a ser la forma activa intracelular y que tiene una mayor afinidad por sus receptores. Esto va a ser el proceso de liberación. Es importante conocer la biosíntesis de las hormonas tiroideas para luego comprender a qué niveles podemos intervenir desde la farmacología para tratar las diferentes patologías. Vamos a repasar ahora el eje hipotálamo-hipófiso tiroideo y ya vamos a ver para qué nos va a ser útil en la farmacología. Bueno, es importante saber que a nivel hipotalámico se va a liberar TRH, que es la hormona liberadora de tirotropina. Esta hormona va a llegar a la hipófisis anterior a través de la circulación hipófiso-portal y ahí va a estimular la síntesis y liberación de TSH, que va a ser la hormona estimulante de la glándula tiroides o tirotropina. La TSH a su vez va a generar una inhibición sobre su propia síntesis y secreción al disminuir la disponibilidad de receptores para TRH a nivel hipofisario. Y por otro lado, va a estimular la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas a nivel glandular. Las hormonas tiroides a su vez van a generar una inhibición de su propia síntesis y liberación a nivel hipotalámico y a nivel hipofisario. La TRH, además de ejercer el efecto ya visto sobre el eje, tiene una actividad intrínseca dado que influye sobre la termorregulación, sobre el tono autonómico, la tensión arterial y además actúa como un neuromodulador sobre el comportamiento a través de su unión a receptores de TRH distribuidos ampliamente en el sistema nervioso central. Ahora bien, hay otros factores que regulan la actividad de este eje y son importantes. Por ejemplo, la somatostatina es liberada por el hipotálamo y presenta un efecto inhibitorio sobre la hipófisis,
y a su vez los glucocorticoides, la dopamina y los retinoides también ejercen un efecto inhibitorio sobre la hipófisis. Bueno, ¿por qué nos interesa este eje a nivel farmacológico? Bueno, porque esta regulación del eje es la que vamos a aprovechar cuando se intenta regular la dosis que se le administra a un paciente, por ejemplo de levotiroxina, pero esto es algo que vamos a retomar cuando hablemos de la farmacocinética de los preparados tiroideos. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el mecanismo de acción de las hormonas tiroideas. Es importante saber que van a presentar mecanismos de acción genómicos y no genómicos. Vamos a hablar primero del mecanismo de acción genómico, ¿sí? Las hormonas tiroideas se van a unir a receptores nucleares que tienen mucha más afinidad por la T3 que por la T4, que dijimos que era la hormona activa, ¿sí? T3 va a ingresar al núcleo celular y tras la unión al receptor nuclear va a inducir la disociación del correceptor que presentan unido, que va a estar encargado de la inhibición basal y va a permitir que el complejo hormona-receptor se una a secuencias de ADN denominadas elementos de respuesta de la hormona tiroidea, TRE, en la región reguladora de genes específicos, modificando de esta manera su transcripción y traducción. Ahora bien, en cuanto a su mecanismo no genómico, debemos saber también que se encuentran receptores como los TR fuera del núcleo, donde las hormonas tiroideas pueden ejercer efectos biológicos a través de mecanismos justamente no genómicos y más rápidos. Entonces, de esta manera, las hormonas tiroideas van a tener acción, por un lado, en la membrana plasmática, a través de un receptor de integrinas y mediante una cascada de señalización que va a culminar con la activación de la bomba sodio-protón y la activación de la bomba sodio-potasio, ATPasa, que van a ejercer acciones no genómicas sobre la proliferación celular y tumoral y además sobre la angiogénesis. Y por otro lado va a tener acción a nivel citoplasmático, propiamente dicho en realidad a nivel mitocondrial, donde van a estimular la producción de calor y el consumo de oxígeno, y a nivel del citoesquelético, donde T4 y T3 van a estimular la proliferación de los filamentos de actina, lo cual va a ser fundamental para la migración neuronal. Bueno, habiendo repasado un poco el mecanismo de acción genómico y no genómico de las hormonas tiroideas, vamos a pasar a hablar ahora de lo que son las acciones de las hormonas tiroideas, porque vamos a ver que son bastante variadas. En primer lugar, van a tener una acción muy importante en lo que es el crecimiento y el desarrollo, ya que contribuyen al desarrollo de todos los órganos y tejidos y además tienen un papel fundamental en lo que es la mielinización y el desarrollo cerebral. Es importante saber que la falta de hormonas tiroideas durante el periodo de neurogénesis activa, que es más o menos a los 6 meses posparto, puede conducir a retraso mental irreversible denominado cretinismo, ¿sí? Y por el otro lado es importante saber que las hormonas tiroideas van a estimular la síntesis de la hormona de crecimiento, permitiendo de esta manera el crecimiento longitudinal, por lo que van a ser muy importantes a este nivel. Otra de las acciones importantes que presentan son las acciones calorigénicas, ya que van a aumentar la actividad metabólica y el consumo de oxígeno en los tejidos periféricos y van a estimular la producción de ATP y la actividad de la bomba sodio-potasio-ATPasa como vimos anteriormente. El resultado final de estos eventos van a ser la producción de calor por un lado, así que vamos a tener que tenerlo en cuenta. Ahora bien, va a tener también acciones metabólicas, ya que va a estimular la absorción intestinal de glucosa, por un lado, la glucólisis, la gluconeogénesis y la secreción de insulina, y en cuanto al metabolismo lipídico, van a estimular la lipólisis y la movilización de las grasas del tejido adiposo, con el consiguiente aumento de los niveles de ácidos grasos en el plasma y una mayor oxidación de estos. Bien, ahora a nivel cardiovascular, es importante saber que van a aumentar la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca y a su vez algo muy importante es que el aumento del metabolismo basal va a generar vasodilatación generalizada con el objetivo de eliminar calor y el mayor flujo sanguíneo va a colaborar con el aumento del gasto cardíaco. Otro efecto importante que no podemos dejar de saber es que las hormonas tiroideas van a aumentar la sensibilidad del miocardio a las catecolaminas, por lo que vamos a tener que tener extremada precaución en algunas poblaciones particulares que ya vamos a ver. Para finalizar, van a tener también acción sobre otros tejidos, ¿sí? Van a estimular la respiración, la motilidad gástrica, la secreción de jugos digestivos, la función cerebral y la función muscular.
Ahora sí, vamos a arrancar con lo que nos compete el día de hoy, que va a ser farmacología. Vamos a iniciar con la farmacología del hipotiroidismo. Los objetivos para esta parte de la clase son clasificar los fármacos disponibles para el tratamiento del hipotiroidismo, entender el mecanismo de acción de los fármacos utilizados en el hipotiroidismo, conocer la farmacocinética y los diferentes usos de la levotiroxina y la liotironina, y por último, reconocer los efectos adversos y las interacciones de estos fármacos. Antes de adentrarnos de lleno con la farmacología del hipotiroidismo, vamos a pensar entonces qué es el hipotiroidismo. Bueno, va a ser la situación clínica caracterizada por un déficit en la secreción de hormona tiroidea o de su efecto a nivel periférico, producido por una alteración, ya sea orgánica o funcional, de algún nivel del eje. Puede ser a nivel glandular y se denomina hipotiroidismo primario, a nivel de la hipófisis, que va a ser secundario, o a nivel del hipotálamo, que va a ser terciario. ¿Por qué nos importa esta patología? Bueno, porque es el trastorno más común de la función tiroidea. Y entonces es importante pensar qué clínica va a presentar este paciente. Bueno, la clínica van a ser los signos y síntomas ocasionados por la falta de hormona tiroidea. ¿Cuáles van a ser? Piel seca, fría y pálida, a nivel facial el edema periorbitario, a nivel cardiovascular el paciente va a presentar bradicardia e hipotensión arterial, a nivel gastrointestinal va a estar constipado, a nivel del sistema nervioso central va a presentar bradipsiquia y letargia, va a tener intolerancia al frío, puede tener trastornos menstruales y además va a tener aumento de peso. Vamos a ver entonces que para el tratamiento del hipotiroidismo tenemos a los preparados tiroideos. Bien, por un lado vamos a tener a la levotiroxina o T4, que es un preparado análogo de T4 y que va a ser el gold standard en el tratamiento del hipotiroidismo por su potencia constante y acción prolongada, que aporta niveles uniformes de T3 y de T4 a lo largo del día. Por el otro lado vamos a tener a la liotironina o T3, que va a ser un preparado análogo de T3, que se va a utilizar menos que la levotiroxina porque le va a impedir al organismo regular la cantidad de hormona tiroidea activa, es decir, T3, que hay circulando, por lo que va a requerir un manejo más fino de la dosis con riesgo de superar los niveles requeridos. Y además vamos a ver que la vamos a utilizar en un caso puntual. Y por el otro lado tenemos al Liotrix, que es un preparado compuesto por la mezcla de T4 y T3 en una proporción 4:1, como secreta fisiológicamente la glándula tiroides, como vimos, que de todas formas no fue comprobado que tenga una mayor eficacia en el tratamiento del hipotiroidismo que la levotiroxina y además no está disponible en Argentina, pero para que lo conozcan. Bueno, vamos entonces a comenzar con la estrella del hipotiroidismo, que va a ser la levotiroxina. Bueno, vamos a comenzar hablando de la farmacocinética de la levotiroxina. Tenemos que saber que se administra por vía oral durante la mañana, una hora antes del desayuno. Ya vamos a ver bien por qué. Aunque también hay algunos preparados parenterales, pero no nos interesan demasiado, ¿sí? Por el otro lado, es importante saber que se va a absorber a nivel del estómago y del intestino delgado y va a tener una biodisponibilidad del 80%. En cuanto a su distribución, se une a proteínas plasmáticas, sobre todo a la globulina fijadora de tiroxina, que va a ser la TBG a partir de ahora, y a otras proteínas plasmáticas como la transtiretina o la albúmina, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay fármacos que van a alterar la concentración de TBG y entonces vamos a requerir un ajuste de dosis de levotiroxina, pero esto lo vamos a retomar más adelante. En cuanto al metabolismo, es importante saber que va a tener 4 rutas metabólicas distintas que le van a otorgar una vía de eliminación de 6-8 días, ¿sí? Aproximadamente. En primer lugar, va a sufrir la desiodación periférica por parte de las iodasas. La deshidrasa tipo 1 va a catalizar la conversión de T4 a T3 y se va a ubicar en glándula tiroides, hígado y riñón. Por otro lado tenemos a la deshidrasa tipo 2 que va a catalizar la misma reacción, pero se va a encontrar en cerebro, hipófisis, glándula tiroides, músculo estriado y corazón. Y por último, la deshidrasa tipo 3 que va a mediar la conversión de T4 a T3 reversa y se va a ubicar en placenta, cerebro, útero, piel y sitios de inflamación, ¿sí? Acá también vamos a tener que saber que va a haber fármacos que van a inhibir a las dehidroasas y entonces pueden modificar de esta manera la cantidad de T3 circulante.
En segundo lugar, las hormonas tiroides van a sufrir la conjugación hepática. En tercer lugar, van a sufrir el clivaje del éter, que va a convertirlas en residuos MIT y DIT. Y por último, el desdoblamiento del éter, que las va a convertir en tetrac y en triac. En cuanto a su eliminación, sufren eliminación por vía renal, así que esto es lo que hay que saber a nivel farmacocinética. Ahora bien, ¿recuerdan cuando les mencioné que tener presente el eje hipotálamo hipofisario nos servía para saber cuánta levotiroxina administrar al paciente? Bueno, vamos a aprovechar y vamos a retomar un poco ese concepto, ¿sí? Cuando nosotros le administramos hormonas tiroides exógenas al paciente, una vez que se llega a la meseta, que va a ser más o menos a los 28 días, porque la levotiroxina presenta una vida media de 7 días, se le va a realizar un análisis de sangre al paciente y se va a dosar el valor de TSH. Ahora bien, si la TSH tiene un valor superior al valor normal, el eje no está siendo inhibido tanto como debería y debemos aumentar la dosis de levotiroxina administrada. En cambio, si la TSH tiene un valor demasiado bajo al valor normal, el eje está siendo inhibido en exceso, por lo que el paciente va a tener un exceso de hormona tiroidea y nosotros debemos disminuir la dosis de levotiroxina administrada. Vamos a hablar ahora de interacciones farmacocinéticas, que es un tema importantísimo. Vamos a tener interacciones a nivel de la absorción, de la distribución y del metabolismo. La absorción de la levotiroxina se va a ver alterada por los inhibidores de la bomba de protones que van a disminuir su absorción, por lo que la toma de levotiroxina y de IVPs debe separarse 4 horas entre sí. Otros antiácidos como el hidróxido de aluminio y antibióticos como la ciprofloxacina también disminuyen la absorción de la levotiroxina. Y otra interacción importante a tener en cuenta va a ser con alimentos como café, salvado, soja y fibra, ¿sí? Que son alimentos que generalmente encontramos en el desayuno. Estos alimentos van a disminuir la absorción de la levotiroxina, razón por la cual se va a administrar en ayunas y se va a esperar aproximadamente 1 hora para desayunar. Ahora bien, en cuanto a la distribución, vamos a tener que saber que hay fármacos o situaciones que van a estimular o inhibir a la globulina fijadora de tiroxina, ¿sí? Entonces, factores que estimulan la TBG van a ser los estrógenos, el tamoxifeno, el embarazo o la infección por HIV, ¿sí? Estas situaciones lo que van a hacer es aumentar entonces la cantidad de TGB, por lo que va a disminuir la fracción libre de droga y se va a requerir un aumento de la dosis de levotiroxina. En cambio, va a haber factores que van a disminuir la cantidad de TGB, como glucocorticoides, andrógenos, salicilatos y anticonvulsivantes. Estas drogas van a disminuir entonces la cantidad de TGB, por lo que vamos a tener que disminuir la dosis de levotiroxina porque va a aumentar la fracción libre de droga. En cuanto al metabolismo, hay que tener en consideración que fármacos como el propranolol, el PTU y los glucocorticoides van a inhibir a la deshidroasa 1, impidiendo la activación de la T4 a T3 y consecuentemente va a disminuir la acción farmacológica de la levotiroxina. Ahora vamos a hablar de las interacciones farmacodinámicas que se dan en realidad exclusivamente con los betabloqueantes y vamos a tener dos situaciones. En primer lugar, si yo tengo un paciente hipotiroideo que toma betabloqueantes como el propranolol, debemos tener en cuenta que este fármaco genera una inhibición de la deshidroasa 1, disminuyendo así la conversión de T4 a T3. Por este motivo puede ser que tengamos que aumentar la dosis de levotiroxina en estos pacientes, ¿sí? Por el contrario, si yo tengo un paciente hipertiroideo que toma betabloqueantes, tengo que tener presente que las hormonas tiroideas generan un upregulation heterólogo de los receptores beta-1 adrenérgicos. Entonces, al aumentar la cantidad de receptores beta, se deben aumentar los requerimientos de los beta-bloqueantes. ¿Okay? Por el otro lado, se debe tener en cuenta que si el beta-bloqueante es el propranolol, este además genera una inhibición de la deshidroasa 1, como mencionamos anteriormente. Entonces, se genera una disminución de la conversión de T4 a T3, lo que ayuda a disminuir el estado hipertiroideo. En cuanto al mecanismo de acción y el efecto farmacológico, van a ser las mismas que las hormonas tiroideas endógenas, es decir, que va a tener efecto a nivel del crecimiento y el desarrollo, va a tener acciones calorigénicas, metabólicas, cardiovasculares y sobre otros tejidos, como comentamos anteriormente.
Bueno, los efectos adversos de la hormona tiroidea van a derivar de su propia acción farmacológica, ¿sí? Eh, Tenemos que saber que la administración de levotiroxina exógena va a generar un conjunto de signos y síntomas denominado tirotoxicosis, que se va a dar por la liberación masiva de hormonas tiroideas. ¿Qué síntomas presenta la tirotoxicosis? Bueno, a nivel cardiovascular presenta taquicardia, hipertensión arterial, puede generar arritmias y crisis anginosas, ¿sí? Entonces vamos a tener que tener precaución en pacientes ancianos y en pacientes con patología cardiovascular preexistente. Generan también cefalea, estado de nerviosismo, excitabilidad, insomnio. A nivel muscular generan temblor, debilidad muscular y calambres. Los pacientes van a presentar intolerancia al calor y sudoración excesiva. Van a presentar pérdida de peso. Es muy frecuente también que haya trastornos menstruales en las personas uteroportantes, trastornos de infertilidad, perdón, y también síntomas gastrointestinales como diarrea y vómitos. Por el otro lado, también pueden generar osteoporosis, por lo que vamos a tener que tener precaución en las mujeres en el periodo posmenopáusico sobre todo. Bueno, en cuanto a las contraindicaciones, vamos a tener absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, las más importantes van a ser la tirotoxicosis y el hipertiroidismo, ¿sí? Si yo tengo un paciente que ya tiene un aumento en lo que es las concentraciones de hormonas tiroideas, no voy a querer aumentarle aún más estas concentraciones, así que van a ser contraindicaciones absolutas. Ahora bien, las siguientes contraindicaciones que les voy a dar van a ser absolutas únicamente en el evento agudo, ¿sí? Una vez resuelto el evento agudo van a pasar a ser relativas, y estas son el infarto agudo de miocardio, dado que si un paciente tuvo un infarto agudo de miocardio, no voy a arrancarle un tratamiento con levotiroxina, ni le voy a aumentar las dosis de la misma hasta haber resuelto el evento cardiovascular, ¿sí? Dado que, como ya vimos, van a aumentar los receptores beta adrenérgicos y además va a haber un aumento de la sensibilidad del miocardio a las catecolaminas. Por otro lado, voy a tener que tener precaución, dado que este paciente, como consecuencia del infarto o de miocardio, podría haber empezado a tomar beta bloqueantes, ¿sí? Ya charlamos anteriormente todas las interacciones que existen a este nivel. Otra contraindicación va a ser la insuficiencia adrenal primaria, ¿sí? ¿Por qué va a ser absoluta? Porque, como dijimos antes, si es un evento agudo, va a ser absoluto, si no, una vez resuelta la causa, va a ser relativa. Primero voy a tener que tratar la insuficiencia renal primaria y luego comenzar el tratamiento con levotiroxina para evitar una crisis suprarrenal por aumento del metabolismo basal. Y otra de las contraindicaciones absolutas va a ser la insuficiencia hipofisaria. Dentro de las relativas vamos a encontrar las arritmias, la enfermedad coronaria, la diabetes, la hipertensión arterial y la osteoporosis, ¿sí? Vamos a tener que tener precaución con la dosificación de la levotiroxina en estos pacientes. Bueno, vamos a ver que vamos a tener que tener en cuenta que hay algunas particularidades en cuanto a la dosificación de la levotiroxina, dependiendo las distintas poblaciones que tengamos en cuenta. En primer lugar, se debe comenzar con dosis más bajas en pacientes cardiópatas por riesgo de desencadenar una descompensación de su cardiopatía, ya que como habíamos mencionado antes, las hormonas tiroideas van a aumentar la sensibilidad a las catecolaminas, produciendo taquicardia y un aumento del trabajo cardíaco y del consumo de oxígeno. Esto puede ocasionar una angina de pecho en el paciente, ¿sí? En el caso de los niños, es de suma importancia tratar el hipotiroidismo porque puede generar alteraciones irreversibles en el crecimiento y en el desarrollo, como charlamos antes. Tenemos que tener en cuenta que la dosis que requieren los niños es mayor que la de las que requieren los adultos. Y en el caso de los adultos mayores, tenemos que saber que se va a iniciar con dosis bajas porque pueden tener alguna cardiopatía de base y porque de por sí requieren dosis menores. Ahora bien, hay ciertos pacientes que requieren un ajuste de dosis. Las embarazadas van a requerir un aumento de dosis. Recordemos que los estrógenos inducían la síntesis de proteínas de transporte, disminuyendo de esta manera la droga libre. Y además que en la placenta presentamos la deshidrosa 3 que convertía T4 en T3 reversa, ¿sí? A su vez, es importante recordar que el feto también utiliza hormonas tiroideas y que estas son cruciales para su desarrollo y de esta forma evitamos el cretinismo.
Por el otro lado, hay que saber que la levotiroxina va a atravesar la leche materna, por lo que en estos casos también se debería aumentar la dosis de levotiroxina y bajo ningún motivo suspender la administración de la misma. ¿Ok? En pacientes con nefropatías, como el síndrome nefrótico, también se requieren dosis menores de hormonas tiroides porque al haber pérdida de proteínas de transporte por orina, aumenta la droga libre. Y por último, en pacientes tratados con beta bloqueantes, ya lo recontra charlamos, requieren un aumento de la dosis de beta bloqueantes debido a que las hormonas tiroides van a generar un upregulation heterólogo y de esta forma van a aumentar la expresión de los receptores beta adrenérgicos. Bueno, vamos a hablar ahora de la liotironina, que va a compartir con la levotiroxina el mecanismo de acción, los efectos farmacológicos, los efectos adversos, las contraindicaciones, pero vamos a ver que presentan varias diferencias a nivel farmacocinético. Bueno, en cuanto a la farmacocinética de la liotironina, tenemos que saber que ella se puede administrar por vía oral o por vía intravenosa en situaciones de emergencia y presenta una biodisponibilidad de casi el 100%. A nivel de la distribución, esta no se va a unir a la transtiretina y su unión a proteínas en general va a ser menor. En cuanto a su metabolismo, va a utilizar las mismas rutas metabólicas que la levotiroxina, solo que se va a metabolizar antes y su vida media de eliminación va a ser menor, va a ser aproximadamente 24 horas debido a que presenta una menor unión a proteínas plasmáticas. ¿Sí? Esto también le da la característica de que requiere una frecuencia de administración mayor. Entonces, la pregunta podría ser, ¿para qué utilizamos a la liotironina? Bueno, la vamos a utilizar en casos de coma mixedematoso, que va a ser una urgencia que denota un hipotiroidismo severo y de larga data, donde queremos un inicio de acción más rápido, o en situaciones donde queremos una terminación rápida de la acción, por ejemplo, en la preparación del paciente, en la preparación, digamos, prequirúrgica del paciente que tiene un cáncer de tiroides, ¿sí? Y la eliminación también va a ser renal.